Hola amigos, buenas, espero se encuentren bien, porque como dice la escritura, Dios ama al dador alegre y Él es la fuente de toda provisión. En Deuteronomio 16:17 dice, sino que cada uno llevará sus ofrendas conforme a los bienes con que el Señor, su Dios, lo haya bendecido. Dios es claro y nos enseña en su palabra acerca de traer la ofrenda, que no se trata de una cantidad exacta, sino de ser recíprocos como un acto de honra y gratitud conforme Él nos haya bendecido. Darle a Dios es un acto de honra y generosidad. Eso nos trae bendición a nuestra vida y ese es mi deseo para ustedes, que sean prósperos en todo. No les puedo decir lo contrario porque si no estaría yendo en contra de los principios bíblicos. ¿Y cómo no darle a quien nos dio la vida? ¿Y cómo no darle a quien nos bendice cada día? ¿Y cómo no darle a quien nos dio trabajo? ¿Tú le enseñarías a tu hijo a no dar? ¿Tú le enseñarías a tu hijo a no ser generoso? ¿A no compartir? Si lo hace, lo estarías condenando a la miseria, a la escasez y a la pobreza. Porque una persona generosa siempre recibirá más de lo que da, más de lo que comparte, más de lo que dio. ¿Por qué? Porque eso Dios lo respalda. Siempre va a recibir más de parte de Dios. Bien, el tema que hoy les quiero compartir habla acerca de levantar un altar al Señor. Acerca de levantar un altar al Señor. Altar es una estructura utilizada que se utilizaba durante la adoración como un lugar para presentar sacrificios a Dios o a dioses falsos. O sea, es un lugar para ofrecer, ya sea al Dios verdadero o a otros dioses. Cuando vamos nosotros tras otros dioses, corremos muchos riesgos de, de alejarnos del Dios verdadero y ir tras otros dioses, ir tras otros caminos que nos alejan de Dios. Y eso conlleva alejarnos también de sus bendiciones y de sus propósitos que Él tiene para su vida. La esquiadora, hay una esquiadora olímpica llamada Molly Bloom, ahí lo ven en la imagen, perdón, ahí está, Molly Bloom. Ella era una esquiadora olímpica y sufrió una lesión que la apartó de las competencias. Para ella fue un momento muy difícil, ¿no? Que una persona, un deportista, se lesione de una manera grave, es un poco como que le afecta, ¿no? Tanto que ella cayó en depresión durante mucho tiempo. Más adelante un amigo le invitó a trabajar como asistente en su trabajo. Él no le dio mayores detalles acerca del trabajo, pero en medio de la necesidad de que ella necesitaba trabajar, Molly aceptó y pronto se dio cuenta que su amigo dirigía apuestas con celebridades de Hollywood. Todo era clandestino y con muchas sumas millonarias. Y así Molly ascendió en el mundo de las apuestas ilegales, convirtiéndose en la anfitriona principal, llegando a ganar miles y miles de dólares por noche. El FBI no tardó en encontrarla y iba tras sus pasos por las ilegalidades que pasaban. Pero en esta historia, de la cual también se inspiró la película Molly's Game o Apuesta Maestra, el principal móvil fue el dinero, a tal punto que se llegaron a cometer ilegalidades con tal de ganar mucho más. Muchas de estas personas eran celebridades y deportistas conocidos.
Entonces, esta película basada en hechos reales de esta esquiadora olímpica nos enseña que debemos de cuidar nuestro corazón y no permitir que el dinero se vuelva un Dios para nosotros. Como dice, como dice en la Biblia, ¿no? El origen de todos los males es el amor al dinero. Entonces, nosotros debemos de cuidar nuestro corazón de que el dinero se vuelva un Dios en nuestra vida. Y como primer punto, vemos a el único Dios verdadero. Eso está en Primera Reyes 18 del 16 al 39. Se lo voy a leer. Primera Reyes 18 del 16 al 39. Se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice: Abdías fue a buscar a Acab y le dijo lo que Elías le había encargado. Después Acab fue a buscar a Elías y cuando le encontró le dijo: ¿Así que eres tú el que trae tantos problemas sobre Israel? Y Elías le contestó: No soy yo el que trae los problemas sobre Israel, sino tú y tu familia, porque ustedes han dejado de obedecer los mandamientos de Dios y adoran las imágenes del dios Baal. Ordena que los israelitas se reúnan en el monte Carmelo, le dijo Elías, que vayan también los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Astarte, a los que Jezabel le da de comer. Acá llamó a todo el pueblo de Israel y reunió a todos los profetas de Baal y a Astarte en el monte Carmelo. Elías se acercó al pueblo y le preguntó: ¿Por cuánto tiempo van a estar cambiando de Dios? ¿Tienen que decidirse por el Dios de Israel o por Baal? Y si Baal es el verdadero Dios, síganlo a él, les decía Elías a todo el pueblo de Israel. El pueblo no contestó nada, se quedó en silencio. Entonces Elías agregó: Yo soy el único profeta de Dios que ha quedado con vida, pero acá hay 450 profetas de Baal. Traigan 2 toros y que los profetas de Baal elijan a uno. Que lo corten en pedazos, lo pongan sobre la leña y no prendan el fuego. Yo voy a preparar el otro toro, lo voy a poner sobre la leña y tampoco voy a prender el fuego. Pídanle ustedes a Baal y yo le pediré al Dios de Israel, decía Elías. Y el Dios que responda con fuego es el verdadero Dios. Todo el pueblo contestó: Nos parece buena idea. Entonces Elías le dijo a los profetas de Baal: Elijan un toro para ustedes y prepárenlo primero, porque ustedes son muchos. Pídanle a su Dios que mande fuego, pero no le enciendan ustedes. Entonces ellos tomaron el toro que les dieron, lo prepararon y oraron a su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Le decían: Baal, contéstanos. Los profetas de Baal saltaban alrededor del altar que habían construido, pero no se escuchó ninguna voz ni nadie respondió nada. Al mediodía, Elías se burlaba de ellos y le decía: griten más fuerte, ¿no ven que Él es su Dios? ¿No ven que Él es Dios? A lo mejor está pensando, o a lo mejor salió de viaje, o quizás fue al baño. De esta forma, Elías se burlaba de ellos. Tal vez esté dormido y tienen que despertarlo. Los profetas de Baal gritaban más fuerte, hasta se cortaban a sí mismos con cuchillos hasta que les salía sangre, pues así acostumbraban a hacerlo en sus cultos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando y saltando como locos, haciendo su ritual que siempre hacía. Por fin llegó la hora acordada para quemar el toro, pero no se oyó ninguna voz. Nadie escuchó ni contestó nada. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Todos se acercaron y Elías construyó el altar de Dios que estaba derrumbado. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel, nombre que Dios le puso a Jacob, antepasado de los israelitas. Con esas 12 piedras construyó el altar y luego hizo una zanja alrededor del altar en la que cabían unos 12 litros de agua. Acomodó la leña, cortó el toro en pedazos y lo puso sobre la leña. Entonces Elías le dijo a la gente: llenen 4 jarrones con agua y mojen por completo el toro y la leña. Ellos lo hicieron así y después Elías les dijo: háganlo otra vez. Ellos echaron nuevamente agua sobre el animal y la leña y Elías les pidió que hicieran lo mismo por tercera vez, que le echaran más agua. El agua corrió alrededor del altar y llenó toda la zanja de agua. Cuando llegó
el momento de quemar el toro, el profeta Elías se acordó y le pidió a Dios. Y dijo, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob, haz que hoy todos sepan que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu servidor, y que he hecho todo esto porque tú me lo has pedido. Contéstame, mi Dios, contéstame para que este pueblo sepa que tú eres Dios y que deseas que ellos se acerquen a ti. En ese momento Dios mandó fuego y quemó el toro, la leña y las piedras y el polvo y todo lo que estaba ahí. También el agua que estaba en la zanja se evaporó totalmente. Cuando todo el pueblo vio eso, se inclinó hasta tocar el suelo con su frente y dijo, el Dios de Israel es el Dios verdadero. Él es el Dios verdadero. A Él vamos a servirle y vamos a adorarle. Bien, en vez de adorar al Dios verdadero, Acá y su esposa Jezabel adoraban a Baal. Era un dios, era su dios, era un dios pagano. El dios más popular de los cananeos era ese. Entonces acá convocó a 850 profetas paganos en el Monte Carmelo para comparar la inteligencia y los poderes entre sus dios de ellos y el dios de Elías. Los reyes malvados odiaban a los profetas de Dios porque hablaban en contra del pecado y de la idolatría. Y minaban su control contra el pueblo. Minaban el control que acá tenía sobre el pueblo. Entonces Elías desafió al pueblo a tomar una decisión. Seguir a quien quiera que fuera el verdadero Dios. Porque quizás algunos de repente no estaban seguros o muchos de ellos sabían que Dios era Jehová, pero disfrutaban también a veces o disfrutaban de los placeres pecaminosos y de otros beneficios que obtenían al seguir a Acab y a su adoración idólatra de Baal. Y a pesar de que los profetas de Baal hicieron gritos y una serie de rituales durante toda la tarde, ninguno les contestó. Su Dios estaba en silencio porque no era real. Entonces nosotros al leer esta historia del profeta Elías en contra de los profetas de Baal, vemos a un pueblo confundido. Las personas no sabían quién era el Dios. El pueblo de Israel no sabía quién era el Dios verdadero. De repente, ¿no? O algunos sí, o algunos no. Pero Jehová hizo una demostración de poder a través de Elías. Y en ese momento todos creyeron. Nosotros debemos de creer en que tenemos un Dios sobrenatural. Pero, pero que Él actúa cuando son derribados los dioses que a veces tenemos en el corazón. Puede ser el dinero, o una carrera profesional, o nuestras relaciones personales, o también a veces puede ser hasta nuestros familiares, ¿no? O hasta un hijo, ¿no? Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en tu corazón, aunque no sea necesariamente algo malo, es un Dios falso que debes de quitar de su lugar. No permitas que el dinero o las cosas materiales se conviertan en tu Dios. Y al contrario, permite que Él sea tu único Dios y tu proveedor para lo que tú estés necesitando. En el siguiente punto vamos a ver la adoración es nuestra arma. La adoración es una arma poderosa del cristiano. Y eso lo vemos en el Salmo 63, 1, que dice, el Salmo 63, 1 dice, Dios mío, tú eres mi Dios, con ansias te busco, desde que amanece, como quien busca una fuente en el más ardiente deseo. Y también vemos en Habacuc 3, del 17 al 18, que dice, Habacuc 3, 17 y 18 dice,
Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Bien, como decía, la adoración es nuestra arma poderosa. Y había leído, me había equivocado, había leído Salmo 63, 1, que era el siguiente, pero era Éxodo 23, 25. Ahorita que me doy cuenta. Éxodo 23, 25 decía, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Entonces, y en la traducción viviente dice, sirve solo al Señor tu Dios. Si lo haces, yo te bendeciré. Yo te bendeciré con alimento y agua y te protegeré de enfermedades. Entonces, este versículo que nos dice, ¿a quién hay que servir? Es a Dios. Y como resultado, ¿qué vamos a tener? La bendición de alimento y sanidad. Y como yo siempre lo digo, al servir a Dios en la iglesia, es un arma muy poderosa del cristiano para su fe y trae bendición a su vida. Y Habacuc afirmó que en todo tiempo se alegraría en el Señor, ya sea en riqueza o en medio de la hambruna, él se regocijaría en el Señor. Las circunstancias que muchas veces las circunstancias no controlaban los sentimientos de Habacuc que vemos en este versículo, sino la fe en Dios para darle fortaleza en cualquier circunstancia que él pueda estar pasando, sea en riqueza o sea en pobreza. Dios es nuestra fortaleza, porque así como Dios te puede dar fortaleza en la escasez, porque estés pasando por un momento difícil, también se necesita que Dios te fortalezca en la abundancia, cuando estés en la cima del éxito. Necesitas también la fortaleza de Dios, porque hemos visto grandes personas que han estado en la cima del éxito y por no tener a Dios de su lado, se han derrumbado totalmente. O no han sabido manejar el éxito y a las finales terminaron peor. Entonces, la adoración a Dios es una de nuestras armas muy poderosas, es una arma muy poderosa para el cristiano. Cada vez que tenemos la oportunidad de adorarle y expresarle nuestro amor a Él, estamos entregándole por completo el control de nuestra vida. El problema es que a veces permitimos que en nuestro corazón hayan otros dioses, y eso solo nos llevará a caminos de frustración y decepción, porque nadie es capaz de sustituir lo que el verdadero Dios ha hecho y hace con nosotros. Y como último punto, como se los había leído anteriormente, vemos los efectos que produce la adoración. Los efectos que produce la adoración. Eso está en Salmos 63, como se los había leído anteriormente, pero se lo voy a volver a leer. Salmo 63 decía, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Y en el Salmos 42, Salmos 42, 11 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía
y Dios mío. Bien, David decía, Dios mío eres tú, mi Dios, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, decía David, aún mi carne te anhela, y en tierra seca donde no hay aguas, tú me saciarás y mis labios te alabarán. Y en el Salmo 42:11 dice, no hay razón para que me inquiete, en esta versión, la traducción lenguaje actual, no hay razón para que me inquiete, no hay razón para que me preocupe. Pondré mi confianza en Dios, mi Salvador, y solo a Él le alabaré. La adoración produce distintos resultados en nuestra vida. El primero que vemos es que sacia nuestra necesidad interior de Dios, y llena ese vacío que a veces queremos que otras cosas lo llenen, o a veces buscamos ese vacío en otras cosas. Cuando adoramos al Señor, nosotros impedimos que la angustia se apodere en nuestro corazón y le demostramos que tenemos nuestra confianza puesta en Él. Dios bendice nuestras posesiones cuando le adoramos. Dios bendice nuestra vida. Dios nos quita de toda angustia, de todo afán, de toda preocupación cuando expresamos esa adoración hacia Él, hacia el único Dios verdadero, hacia el único Dios que nos ama y que es nuestro Padre Celestial que quiere nuestro bienestar. Y en conclusión, hay una batalla de dioses en nuestro corazón que debemos guardar y rendirle adoración al único Dios verdadero. Oremos para que todos puedan identificar si han puesto su confianza en algo o en alguien que no sea Dios, para que puedan alinear su corazón hacia el único capaz de recibir nuestro clamor, hacia el único capaz de ayudarte en cualquier situación que tú estés pasando. Y como dice en su palabra, y lo había leído, adórenme y sírvanme, pues yo soy su Dios, decía en Éxodo 23:25. Yo los bendeciré con abundantes alimentos, decía, nunca dejaré que se enfermen, lo dice en esta traducción lenguaje actual. Entonces pidamos para que cada persona pueda rendirse siempre en adoración al Señor, creyendo que Él bendice, como el Padre protector que es para nosotros, como el Padre amoroso.